Buen día, espero que se encuentren bien. El tema que vamos a tratar hoy es sobre distracción en seguridad y frenada. Iniciamos con una introducción en la cual muchas veces los conductores no asociamos el riesgo que supone una distracción, también como el riesgo que suponen las drogas, el alcohol u otros factores, pero las distracciones al volante son la causa del más del 30% de los accidentes. Es primordial identificar los principales riesgos a que se esté expuesto durante la conducción de un vehículo para reconocer la aplicación oportuna de medidas defensivas. Vamos a iniciar con unas breves definiciones. Estas las vamos a encontrar a lo largo de la presentación, entonces es importante que tengamos la información correcta de cada una de ellas. Iniciamos con distracción, cosa que atrae la atención apartándola de aquello a que está aplicada. Súper importante también conocer la definición de riesgo, que es la probabilidad de que se materialice el peligro, es decir, que le genere daño a las personas, bienes o al entorno. Actos inseguros, todas las acciones y decisiones humanas que pueden causar una situación insegura o incidente con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. Condiciones inseguras son aquellas condiciones físicas o materiales dentro del lugar de trabajo que se convierten en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente, y que bajo determinadas condiciones pueden desencadenar un accidente o incidente laboral. Ahora, ¿qué es accidente de trabajo? Es un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Conducir es hacer funcionar de manera controlada un vehículo, ya sea con motor, tal como un barco, tren, automóvil, o sin motor, como una bicicleta. Seguridad vial. Entiéndase por seguridad vial el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos, ya sea en medios motorizados o no motorizados. Listo, vamos a iniciar con la definición de distracciones al volante. Primero, vamos a entender un poco que muchas veces los conductores no tienen asociada la gravedad de una distracción. Y la explicación más sencilla puede ser que los automovilistas se sienten un poco más tranquilos, confiados a medida que van adquiriendo experiencia y tienden a dedicar el tiempo que pasan en el coche a otras actividades. Además, el ritmo de vida actual a veces los obliga a correr riesgos innecesarios en los vehículos como comer, leer, entre otras actividades que pueden ir haciendo mientras conducen, dejando a un lado la atención al frente. Ahora, dentro de las distracciones también vamos a encontrar factores externos, los cuales facilitan que el conductor pierda su atención. Por ejemplo, las vías que no son muy familiares o que nos resultan monótonas, pues estas hacen que bajemos la guardia y no prestemos atención. Una señalización excesiva, las situaciones que son ajenas al tráfico, como la publicidad, el móvil o las propias de la conducción, como pueden ser los accidentes, en los que solemos mirar a ver qué es lo que ha sucedido. Estos serían los factores externos. Ahora vamos a conocer los factores internos dentro de las distracciones al volante. Entre las circunstancias personales del conductor tendríamos las propias capacidades del mismo. Hay personas que se distraen con mayor facilidad que otras. El estado en el que se encuentra el conductor es un factor determinante. Si tenemos sueño o sentimos fatiga, nos es más difícil mantener la atención. El alcohol, las drogas y los medicamentos también son factores facilitadores. Encontramos del mismo modo el estado físico del conductor, que puede sufrir cambios durante la conducción, especialmente cuando ésta se prolonga en el tiempo. La conducción se concibe como una habilidad compleja, compuesta de varias habilidades perceptivo-motrices. La deficiencia de alguna de ellas nos lleva a errores y accidentes. Como hemos visto, el conductor percibe un conjunto complejo simultáneo de estímulos mientras se encuentra al. ¿Qué tipo de distracciones puede tener el conductor? Aquí podemos ver una que sería manejar la radio, otra sería compañía en el vehículo. Cuando vamos en el vehículo con compañía es normal que vayamos hablando. No debemos desviar la vista de la carretera. La atención debe estar en la conducción y no en la conversación.
Hay que mantener un buen ambiente en el interior del vehículo, lejos de ruidos estridentes o de las conversaciones que nos exalten. No debemos discutir cuando conducimos porque nuestra atención se dividirá. A veces los niños pueden ser un factor distractor muy grande. Desde que son muy pequeños debemos enseñarles que en el coche hay que ir calmado, no se puede molestar al conductor y mucho menos se debe jugar en el interior del vehículo, ni fomentar situaciones que distraigan al conductor. También encontramos otra y es fumar mientras se conduce. Sujetar un cigarrillo en la mano es una práctica de riesgo que supone muchas y pequeñas distracciones. No es solo sujetar el cigarrillo, sino encenderlo, apagarlo o procurar que no se desprenda la ceniza de él, pues en ese caso nuestra atención se fijará en dónde ha caído la ceniza e intentamos quitárnosla para no quemarnos. Debemos pensar que realmente los trayectos en noche no son tan largos como para poder evitar fumar dentro del vehículo. Si estamos realizando un viaje largo, lo aconsejable es parar cada 2 horas y podemos aprovechar esos momentos para fumar o realizar cualquier otra actividad. Dentro de las distracciones también encontramos la actividad de maquillarse. A veces las personas utilizamos los atascos para realizar actividades varias. Maquillarse sería un ejemplo o retocarse. No maquillarse en casa supone dormir un poco más, pero levantarnos 15 minutos antes nos puede evitar accidentes y conducir con más seguridad. Es una conducta que altera la concentración en el manejo del vehículo. Al estar pendiente de mí, no estoy pendiente de la carretera, pudiendo provocar un accidente. Continuando con los tipos de distracciones, encontramos el manejo del GPS. Esto sería una aplicación la cual puede causarnos distracciones. Su manejo debe realizarse siempre antes de comenzar el viaje y siempre con el vehículo detenido. Los sistemas de navegación son muy útiles para no perdernos, conocer de antemano la ruta y evitar ciertas sorpresas. Debemos utilizarlos con voz para no mirarlos. No todo el mundo posee GPS. Hay personas que siguen utilizando los tradicionales mapas de carretera. Estos deben ser consultados antes de salir de casa. Trazar un itinerario nos es muy útil para conocer por qué tipo de carretera vamos a conducir y cómo vamos a llegar. En caso de perdernos, abandonar la vía pública, pero nunca consultar el mapa en el vehículo cuando éste esté en movimiento. Es muy común también que utilicemos el móvil, el teléfono mientras estamos conduciendo. Este es otro dispositivo tecnológico que aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un accidente. Es obligatorio el uso de un sistema de manos libres para establecer comunicaciones telefónicas. Aún utilizando la capacidad de concentración ante el volante se pierde en gran medida. Estudios apuntan que tras hablar más de 3 minutos por las manos libres, los conductores no perciben el 40% de las señales. La velocidad suele bajar y el tiempo de reacción es mayor. Otra de las distracciones podría ser buscar objetos, lo cual, por ejemplo, en la guantera es otra de las cosas que solemos hacer en los atascos. Nos aburrimos, no nos gusta la música y decidimos buscar un CD que tanto nos gusta en la guantera, que casualmente es el que está más alejado de las manos. Nos distraemos por encima de segundos, por décimas de segundos, pero son suficientes para provocar un accidente. También es importante intentar conducir sin fijarnos en los demás. Por ejemplo, es una práctica muy común cuando hay un accidente detenernos y ver qué es lo que ha pasado. Interrumpimos el ritmo normal de la circulación y podemos incluso provocar un accidente. Y por último, también lo que hacemos en el vehículo es comer o beber dentro de él. Son dos tareas que dificultan conducir con seguridad. Las dos manos deben ir en el volante. Si bebemos o comemos, una de ellas irá ocupada, lo que supone un riesgo y puede ser considerada conducción negligente. Consecuencias de las distracciones. Una distracción hace que dejemos de prestar atención a la carretera. Este intervalo que no estamos pendientes, aunque sean décimas de segundo, pueden ser suficientes para provocar un accidente. Salirnos de la carretera, no ver un peligro o que no nos dé tiempo a frenar ante un imprevisto. El primer efecto de la velocidad y de las distracciones sobre la conducción es el aumento de la distancia de detención. Cuanto más rápidamente circules o permitas un despiste, por pequeño que sea,
más espacio recorrerás antes de que tu vehículo se detenga por completo o antes de que disminuyas la velocidad lo suficiente como para evitar un accidente. Distancia de reacción. Desde que percibes el peligro, por ejemplo, un niño invadiendo la vía por sorpresa, hasta que pisas el freno, pasa un cierto tiempo que llamamos tiempo de reacción. La distancia que recorre durante este tiempo se llama distancia de reacción. Este tiempo depende de los reflejos, el estado de ánimo de la persona y el nivel de alerta de la persona. Depende si esta persona se encuentra maquillando, comiendo, fumando, no vamos a tener un nivel de alerta muy elevado. O si estás o no bajo los efectos del alcohol e incluso la temperatura interior de tu coche, entre muchos otros factores. Podemos considerar normal un tiempo de reacción de 0,75 segundos durante los cuales recorrerás más o menos metros dependiendo de la velocidad a la que circules. Podemos identificar un poco más con la imagen que encontramos en la parte de abajo de la presentación y nos indica la distancia de reacción. Vamos a hablar un poco ahora sobre la distancia de frenado. Es aquella que recorre el vehículo desde que pisas el pedal del freno hasta que se detiene el vehículo. Está determinada principalmente por la velocidad a la que circulas, pero también se ve afectada por los siguientes factores: la masa del vehículo, la carga que lleves y su colocación, el estado de los frenos y los neumáticos de tu vehículo, la existencia y funcionamiento de los dispositivos electrónicos de asistencia a la frenada. También tiene mucho que ver las condiciones del asfalto, ya sea que esté húmedo, seco, liso, corrugado, y las condiciones atmosféricas, depende si hay nieve o hielo. Y el exceso de velocidad le sumamos el que podemos tener una pequeña distracción, la consecuencia es más grave. Del mismo modo, nos podemos ubicar un poco en el dibujo, en la infografía que encontramos en la presentación, en la cual con los colores negro, verde y naranja nos indica la distancia de reacción, la distancia de frenado, que combinadas estas dos sería la distancia de detención. Nos indica la imagen los siguientes metros recorridos dependiendo el kilómetro que nosotros llevemos. Si vamos a 50 kilómetros en un día soleado, a 90 kilómetros en un día soleado, a 120 kilómetros en un día soleado. Y del mismo modo nos indica esas mismas distancias, pero en días lluviosos. Y notamos una considerable diferencia en en los días lluviosos, que la distancia de detención es muchísimo mayor que en los días soleados. Ahora vamos a conocer la distancia de detención. Es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor percibe un peligro hasta que queda detenido. Es igual a la suma de la distancia de reacción, es decir, el espacio que recorre antes de pisar el freno más la distancia de frenado, que es el espacio que corre durante la frenada. Si a que circulamos deprisa le sumamos que vamos distraídos, la distancia de reacción será bastante grande. En esta distancia de detención, además de la velocidad, influyen de manera importante lo siguiente: el estado de las vías, si hay lluvia, si el suelo, el asfalto está en mal estado, el estado de los vehículos, ya sea por los frenos, neumáticos, amortiguación. También el estado del conductor, si éste presenta fatiga, sueño, alcoholemia y aquellas causas, circunstancias que hacen que nos despistemos. Siempre que estemos conduciendo debemos de llevar un manejo defensivo. Este es un conjunto de procedimientos y técnicas establecidas que el conductor debe seguir para manejar de forma segura y mediante las cuales se llegan a evitar colisiones, atropellos, vuelcos y toda clase de accidentes viales. Estos procedimientos y técnicas toman en consideración la falta de habilidad y conocimiento de los otros conductores. Conducir a la defensiva consiste en adquirir conocimiento de una serie de situaciones que cambian minuto a minuto y que exigen del conductor un estado de alerta permanente. Debe conducir evitando accidentes viales a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas de su alrededor. El manejo defensivo también implica adquirir una actitud de cortesía y consideración con otros usuarios de la vía, ya sean peatones, ciclistas, motociclistas, entre otros, sin dejar de estar atentos y vigilantes ante la impulsividad de los niños, la distracción de las personas y lentitud de las personas de la tercera edad.
Vamos a ver un poco los límites de velocidad. Sabemos que son completamente distintos tanto en zonas urbanas como en carreteras. Vemos que debemos ir a 40 kilómetros por hora en calles y jirones, a 60 kilómetros por hora en avenidas, 80 kilómetros por hora en vías expresas, 30 kilómetros por hora en zonas escolares, 30 kilómetros por hora en zonas de hospital y 60 kilómetros por hora en caminos rurales. Esto sería en zonas urbanas. Ahora en carretera podemos ir hasta 100 kilómetros por hora, automóviles, camionetas y motocicletas, 90 kilómetros por hora, servicio público de pasajeros, 90 kilómetros por hora, casas rodantes motorizadas, 80 kilómetros por hora, los vehículos de carga, automotores, casas rodantes acopladas y 70 kilómetros por hora, los vehículos de mercancías peligrosas, transportes públicos de escolares. Ahora en lo siguiente vamos a evidenciar un video sobre manejo defensivo en el cual nos va a indicar cómo terceras personas pueden ocasionar la materialización de un accidente vial y cómo nosotros también debemos estar atentos a los terceros. de una reunión con sus amigos donde había consumido alcohol. Aunque era en poca cantidad, bien se sabe que el alcohol ejerce efectos calmantes, tornando los reflejos más lentos, disminuyendo la tensión y la agudeza visual, entre otros efectos más. Es por ello que Ariana se quedó dormida durante unos breves segundos mientras manejaba. Por otro lado, Marcelo, un señor mayor, se dirigía a su casa del trabajo luego de una larga jornada laboral. Debido al cansancio se olvidó sus lentes de medida en la oficina, sin los cuales no ve de lejos. Aún así, siendo esta una condición física de riesgo, decidió manejar. Sumándole a esto, Marcelo decide llamar a su compañero del trabajo mientras manejaba para preguntarle si había visto sus lentes, lo cual está prohibido al ser considerada una gran distracción al volante. Este curso tiene como objetivo ayudarte a reconocer y adoptar hábitos para evitar accidentes de tránsito. La conducción defensiva contribuirá a que seas un mejor conductor y hasta podría salvarte la vida. Vamos a tener en cuenta los siguientes tips de seguridad. Un buen conductor hace una revisión periódica de su vehículo considerando los siguientes puntos. Realizar una revisión ocular, verificación de niveles de agua, aceite, frenos, que los vidrios estén limpios y estén completamente transparentes, los espejos retrovisores tengan una clara visión retrospectiva, las calaveras visibles a 300 metros, los faros que permitan ver un objeto a 100 metros. Nunca maneje con llantas lisas ni con una presión incorrecta. Muchas gracias.